o ha tenido, o no ha aprobado el examen de la residencia, porque le ha valido, no ha estudiado, de última hora quiere estudiar, ¿no? Le llega la ansiedad. Entonces ahí yo no voy a tratar la presión, voy a tratar la ansiedad. Porque si yo trato la etiología, va a bajar la presión arterial. Lo mismo el dolor. Si tiene un paciente una fractura, ¿no? Y eso le ocasiona taquicardia y eso hace que eleve la presión, pues voy a controlar el dolor. ¿Ok? Y aquí, ¿no? Si persiste la elevación de la presión arterial, dice, debemos ver, establecer si el paciente, considerar si tiene una hipertensión arterial crónica. Y así vemos los riesgos, los beneficios y las modificaciones de la medicación antihipertensiva. Ahora, vámonos al otro lado. Tenemos un paciente que tiene 190, 130 de presión. Para que sea marcadamente elevada, tiene que ser mayor a 180 o mayor a 110 o 120 la diastólica. ¿Okay? Entonces veo si hay daño a órgano blanco. Como ustedes ven, ¿no? Cuidado como no sé cuándo, hace 2 semanas creo, vi una presión arterial de esto y el médico ya le estaba dando su amlodipino, ¿no? Su nitroglicerina. Lo primero, y ni siquiera le había pedido una tomografía de cráneo, un electro, radiografía de tórax, una tomografía, nada. Eso, atentos. Aquí claramente nos demuestra que debemos de hacer el manejo si hay daño a órgano blanco. Pedimos los estudios necesarios. ¿Okay? Entonces, acá en el artículo nos maneja, nos dice que tenemos los pilares para el manejo de este tipo de pacientes. Y hay un memotécnico, el famoso AIM. El AIM, no, primero es el manejo, evaluar la severidad de la presión arterial. Voy a confirmar la presión arterial. Segundo, ¿qué hago? Identifico, busco daño a órgano blanco y causas reversibles. Y el tercero es intervenir si es necesariamente, no siempre es farmacológico. Si tiene dolor, AINES o opioides, ¿no? Si tiene ansiedad, benzodiazepinas. Entonces voy a manejar todo en un paciente. Ahora, en el post-alta, organizar el seguimiento ambulatorio, educar al paciente y monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Ok? Ahora, aquí viene el memotécnico. Esto es lo bonito de este artículo. Cuando dice, si tenemos nosotros un paciente con una presión arterial elevada, asintomática, o marcadamente elevada, o una emergencia, vamos a buscar daño a órgano vital. Y este es el memotécnico del artículo. Barca. ¿Okay? B de brain, de cerebro, 3 cosas. Evento vasculocerebral, encefalopatía hipertensiva y hemorragia intracraneal. Esos 3. Esto ya es un poco difícil de memorizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestra meta inicial de la presión arterial es bajar el 15% de presión arterial en la primera hora. Esto va a variar, ¿okay? Va a variar de qué, depende de qué patología se trate. Esto le da un poco general. Me hubiera gustado acá que para cada patología les ponga los objetivos de presión arterial. Aquí le falta un poquito porque lo junta el isquémico con el hemorrágico. Pero para cada estas dos enfermedades es diferente. Y aquí el fármaco. Esto anótense, por favor. Cuando tenemos una presión arterial elevada, marcadamente elevada, emergencia, si es sistema nervioso dañado, el antihipertensivo de elección es el labetalol. ¿Ok? Estas clásicas preguntas en visita médica, en urgencias, medicina interna y en otras especialidades. A es de arterias. ¿Qué tenemos que ir a buscar? Disección aórtica. Dolor desgarrante, le pido una angiotomografía de aorta, veo cómo está. Y miren acá, la presión arterial ya no lo tengo que bajar en porcentaje, ya tengo un punto de corte. La presión arterial sistólica debe estar menos de 120 milímetros de mercurio de manera inmediata, ni en 5 minutos, ni en 1 hora, nada, de manera inmediata. ¿Y cuál es el medicamento de elección? Esmolol más nitroprusiato, beta bloqueante con un venodilatador. Claro, si realmente yo quiero armar, ustedes quieren armar para sus internitos
pues preguntas difíciles de hipertensión arterial aguda, estos puntos de corte les pueden preguntar, los van a aplazar, ¿ok? Porque esto es importante. Si es un paciente que tiene retinopatía grado 3, grado 4, la presión arterial debe de estar menos de 160, 105. Acá, igual beta bloqueante la betalol. Si tiene un paciente insuficiencia o injury, ¿no? Que es lesión renal aguda con microangiopatía, acá se baja la presión arterial entre el 15 y 25%. Y el medicamento de elección es fenoldopam para esto. Y en el corazón, si es un síndrome coronario agudo o es una insuficiencia cardíaca aguda, se baja la presión arterial en un 25% gradualmente, aquí es lentito, con nitroprusiato o nitroglicerina. Eso nos dice el artículo. Entonces, tenemos una presión arterial alta, ya tenemos que ir a buscar órganos diana, ¿ok? Aquí le hice una captura de imagen, lo mismo del mismo artículo, en el cerebro, arterias, retina, riñón y corazón. En el cerebro, accidente cerebrovascular, encefalopatía hipertensiva, el famoso PRES, y hemorragia cerebral. Para cada uno de estos tres, los objetivos es diferente. Aquí lo manejo un poco junto. 10%. No. Ay. Ya, muy bien. Para las arterias, esta disección aórtica, preeclampsia, GEL, preeclampsia. Aquí tenemos los puntos de corte para disminuir la presión arterial. Aquí es esmolol con nitroprusiato. Retina, presión arterial sistólica menos de 180, o se debe disminuir la PAM un 15%. Aquí no tenemos un medicamento de elección todavía estudiado, no hay investigaciones, por eso no lo reportan. En lesión renal aguda, microangiopatía trombótica, la disminución igual de presión arterial de 20 al 25%. Si es un paciente con presión arterial elevada, ya sea por falla cardíaca aguda, edema pulmonar cardiogénico o un síndrome coronario, ahí tenemos los puntos de corte y normalmente son venodilatadores. ¿Ok? Ahora, la presión arterial elevada asintomática es la más común, pero es la que está peor mal manejada según el artículo. Se trata más de lo necesario, por alarmas del monitor, protocolos automatizados, la cultura médica antigua, ¿no? Crisis hipertensiva esto ya no hay, la presión institucional para controlar la presión arterial, pero esto puede generar riesgos innecesarios. Miren, yo de internito era residente, R1, R2, el que más rápido bajaba la presión era un CAP, ¿no? Sobre todo en pacientes con neuro. Entonces, ¿se imaginan el daño que hacíamos por la autorregulación más infarto cerebral? Porque les voy a mostrar los puntos de corte para bajar la presión arterial. Entonces, cuando uno baja rápido la presión arterial, generamos lesión renal aguda, variabilidad de la presión, incluso podemos generar un infarto agudo de miocardio. Así que cuidado con eso. Entonces, la evaluación inicial correcta, confirmar la presión arterial, buscar causas reversibles. Siempre, doctores, siempre. Dolor, ansiedad, el paciente de privación de sueño, toma muchos AINES, corticoides, vasopresores, estimulantes. Por ejemplo, ahorita, por este invierno que estamos pasando, hay muchos pacientes resfriados. Casi todos los antigripales tienen pseudoefedrina para hacer vasoconstricción y evitar la rinorea, pero su efecto adverso es elevar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, o pacientes que se inyectan corticoides hacen crisis hiperglucémicas y aumentan la presión arterial. Buscamos la causa, ¿por qué elevó la presión arterial? Lo mismo, si tiene sobrecarga, si tiene abandono de antihipertensivos y demás. Evaluar si tiene el paciente hipertensión crónica no controlada y no olvidar revisar la presión arterial ambulatoria si está disponible. Ahora, ¿qué dicen los estudios? Y eso me encanta de este artículo. Dice, ¿qué dicen los estudios si tratar o no tratar una presión alta? Miren, dice que los estudios que ellos han encontrado son estudios observacionales, es decir, estudios de corte, de caso y control, ¿okay? Estudios descriptivos, esos son los estudios observacionales. No hay ensayos clínicos aleatorizados aún. Entonces aquí los países del primer mundo seguramente ya están en clinical trials realizando los estudios. ¿Okay? Miren,
El tratamiento intensivo IV de la presión elevada asintomática, no dice emergencia hipertensiva, 28, miren lo que han encontrado en los estudios, 28% de riesgo de muerte. Miren lo que han encontrado. ¿Se imaginan ustedes llevar a tu abuelito, a tu papá, a tu mamá o a tu hermano, un familiar, un ser querido, a un médico que no está actualizado y que tú le llevas por una presión arterial de 160, 100 y le baje la presión arterial y le someta a estos riesgos? Esto es lo que han encontrado. 22% de riesgo de hipotensión. Y esto está asociado a daño miocárdico y variabilidad excesiva. ¿Okay? Eso es lo que han encontrado. La medición de presión arterial perenne, ¿no? y nocturna genera bajones bruscos. Por ejemplo, más de 25% de presión arterial sistólica en 1 de cada 3 pacientes. ¡Wow! Aumenta la mortalidad por 2 y lesión renal aguda de 1.24. ¿Se imaginan? Que tú le lleves la presión arterial, esté asintomática y le bajen la presión arterial con un medicamento y miran los riesgos que le estamos sometiendo. Esto es lo que han encontrado en estos estudios. Entonces, uno se pregunta y dice, no todos entran en una misma bandeja. Siempre hay excepciones. Y aquí dice el artículo claramente. ¿Cuándo sí considerar la presión arterial elevada asintomática? Cuando esta presión persistentemente está más de 180 a 110, con una historia, con un antecedente de hipertensión arterial mal controlada, riesgo cardiovascular muy alto o antecedente de evento vasculocerebral. Pero iniciar tratamiento oral con monitoreo y seguimiento es importante. Hacer un mapa para hacer el mejor manejo correspondiente. Entonces, pregunta para ustedes. Según últimas recomendaciones de la AHA, ¿cuándo se dice una presión arterial elevada y cuál es la clasificación actual? Pueden activar su micrófono y hacer el feedback correspondiente. Vamos, doctores. Buenas noches, doctor. Una presión elevada se dice cuando la sistólica va a estar de 120 a 129 y la diastólica va a estar mayor 80. Menor 80, mejor dicho. Excelente, doctorito. Ok, presión arterial elevada en paciente hospitalizado es mayor o igual a 130/80. Perfecto. Muy bien. Luego, ¿cómo se clasifica? Doctor, continuando, se va a clasificar por una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva. La variación de esta va a ser que en la emergencia hipertensiva va a haber un daño de los órganos blancos, ya sea el cerebro, corazón, riñones o retina. Estos van a tener una presión mayor a 180 en la sistólica y mayor a 120 o 110 en la diastólica. En la hipertensión asintomática, en esta no va a haber un daño de los órganos blancos, pero la presión va a estar elevada igual en una sistólica de 130, una diastólica de 80, y en una urgencia hipertensiva no va a haber, digamos, este daño, ¿no? de los órganos blancos, pero sí va a haber esa elevación. Excelente, doctor. Muy bien. ¿Alguien desea comentar la última clasificación de este artículo?
¿Cómo se clasifica la presión arterial elevada? Marcadamente elevada y no marcadamente elevada, doctor. Se clasifica en hipertensión hospitalaria sintomática, que es mayor o igual a 130/80, presión arterial marcadamente elevada, donde ya considera una urgencia, que es menor o igual a 180 menor a 100, y menor a 110, la diastólica. Y daño a órgano blanco, que ya considera una emergencia, que es mayor a 180 y mayor a 110. Excelente, muy bien, doctores. Entonces, la presión arterial elevada es más de 130/80. Se clasifica en dos: presión arterial marcadamente elevada y presión arterial no marcadamente elevada. Estos dos: marcadamente elevada y no marcadamente. La marcadamente elevada es más de 180, 110, y la no marcada es menos de 180, 110. Y la marcadamente elevada, si hay daño a órgano diana, es hipertensiva. Y si no lo hay, es presión arterial elevada, marcadamente elevada, asintomática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta clasificación, cuando ya lo tengamos clara, vamos a poder hacer el tratamiento correspondiente. Excelente, doctores. Muy bien. Ahora veamos el tratamiento, ¿no? Si es un paciente asintomático, no tratamos, lo observamos y confirmamos la presión arterial. Si la presión arterial es persistentemente elevada sin daño, podríamos en diferentes escenarios tal vez tratar, y el tratamiento antihipertensivo sería por vía oral, de manera gradual. Si es una emergencia, ahí el tratamiento es urgente y el tratamiento antihipertensivo es intravenoso. Eso que quede claro, ¿vale? Muy bien, doctores. 15, 20 segundos por cada pregunta, por favor. Inciso C. Ok. ¿Qué opinan los demás? Muy bien, doctores. A ver, veamos el caso. 68 años de edad, mayorcito, ¿no? Adulto mayor. Se presenta urgencias con cefalea intensa. Y esa cefalea tiene visión borrosa. Aquí lo primero que nosotros tendríamos que ver es los red flags, las banderas rojas de cefalea intensa, que lo van a ver con la neuróloga. Los red flags, pregunta de examen, o posible pregunta de examen. Tiene una presión arterial más de 220, 130. Excelente. Hasta ahí, ¿cuál sería el diagnóstico? A ver, veamos, completemos la pregunta. A ver, examen fondo de ojos, hemorragias en llama y exudados algodonosos. Ok, eso me llama más a retinopatía hipertensiva. ¿Va? ¿Cuál es el paso más adecuado? Bonita pregunta. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico, doctores? A ver, según el artículo, estamos en el artículo. A ver, tenemos presión arterial elevada, ¿verdad? Elevada asintomática. Presión arterial marcadamente elevada asintomática. Y otra es presión arterial elevada, bueno, como una emergencia hipertensiva. Emergencia. A ver, presión arterial elevada, marcadamente asintomática.
asintomática y emergencia. ¿Cuál será nuestro diagnóstico con este caso? Y aquí los puntos de corte cambian, según nuestro punto de corte. Aquí esta tablita, ¿dónde está? Ahí, esta tablita. Cuando es no marcadamente elevada, tiene que tener menos de 180 a 110. Y si está más de 180 a 110, marcadamente elevada. Entonces tenemos tres escenarios: emergencia hipertensiva, presión arterial marcadamente elevada asintomática y presión arterial elevada asintomática. Estos tres serían nuestros diagnósticos. De estos tres, nuestro caso clínico, ¿cuál de esos tres diagnósticos sería, doctor? ¿Dónde está? Ahí. ¿Cuál de estos Presión marcadamente elevada con daño en órgano diana, podría ser doc. Ya. ¿Ustedes creen que es emergencia hipertensiva entonces? Porque ya emergencia hipertensiva. Sí. Emergencia hipertensiva. El tratamiento intravenoso. Ok. Muy bien, doctores. Excelente. Entonces, cuando yo confirmo esta presión, repito esta presión arterial, el siguiente paso, ¿cuál era? Evaluar daño en órgano diana. Eso, muy bien. Excelente. Felicidades. Evaluar el daño a órgano blanco. ¿Cuáles son nuestros órganos? Nuestros órganos diana. Corazón, retina, cerebro, Arteria. Arteria. Eso, muy bien. Arteria. Riñón, muy bien. Retina. Eso, retina. El corazón. Excelente, muy bien. Ahora vamos a pedir laboratorios. Digamos que ustedes están en la clínica, en su clínica, y le vamos a pedir. Para identificar si no tiene daño a órgano cerebro, ¿qué le vamos a pedir? Radiografía, una ecografía. Eso. Radiografía simple de cerebro. No necesitamos contrastar. Simple de cerebro. Para el corazón. Eso, muy bien, doctorita. Troponina CPKMB. Perfecto. CPKMB. Arterias. En arterias, ¿qué patología tenemos que ir a buscar? Sección aórtica. Eso, el que dijo aneurisma está bien, pero no todos los aneurismas se disecan. Está bien, ahí la idea. Aneurisma puede ser, pero no todos los aneurismas se disecan. Entonces acá es disección aórtica. ¿Cómo voy a detectar la disección aórtica? Con una angiotomografía. Angiotomografía. Esto le voy a pedir a todos, no, depende de la clínica. ¿Ve? Si el paciente refiere dolor, ¿ok? De atrás hacia adelante desgarrador, en ese caso le voy a pedir. En riñones, ¿qué le vamos a pedir, doctores? NUS y electrolitos. En retina, ¿qué vamos a hacer? de ojo. Estamos, doctores, muy bien, qué cracks. Entonces, ahí identificamos, lo internamos al paciente y le pedimos todos estos estudios para descartar si tiene algún daño a órgano blanco. Perfecto. Ahora, veamos con esta siguiente pregunta.
es en la B y la E, entre esas dos. A ver, analicemos. A ver, vamos. Mujer de 75 años de edad, con demencia, ¿ok? Ya, sistema nervioso central. Leve es hospitalizada por neumonía. ¿Por qué? Pues seguramente estaba la abuelita en cama, ¿no? Por eso a nuestros abuelitos no es que estén mucho tiempo en cama, no tienen que hacer siempre ejercicio, porque se complican con esto, con neumonía, porque hay por la microaspiración. Tensión arterial promedio durante la hospitalización, 170-105, ok, sin síntomas, sin síntomas. Entonces acá, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Según la AJA, ¿cuál será nuestro diagnóstico? Presión arterial marcadamente elevada sintomática. Eso, muy bien, doctorita. ¿Cuál es la mejor conducta? IB no. IB solo es en emergencia hipertensiva, ¿verdad? Emergencia hipertensiva. Reiniciar medicamentos antihipertensivos domiciliarios, ¿ok? Puede ser. Intensificar el tratamiento antihipertensivo. Intensificar, no sé si se refiere a añadir otro medicamento u otro antihipertensivo. No está ¿okay? Administrar amlodipino PRN, ¿okay? Y realizar resonancia magnética cerebral. No tiene síntomas, entonces no tendríamos por qué pedirle. Entonces, ni el A ni el E. Amlodipino PRN, ¿no? La dosis máxima de amlodipino es 10 miligramos, entonces no hay esto de PRN tampoco. Entonces están entre la B y la C. Entonces, reiniciar medicamentos antihipertensivos domiciliarios. Creo que esta es la más parsimoniosa, la que más se acerca, porque esta presión arterial del paciente está asintomática. Entonces, el tratamiento sería vía oral. Exactamente, doctora. Sí, el tratamiento es vía oral. Entonces, si el paciente estaba con losartán, se reinicia su losartán. Si estaba con enalapril o estaba con hidroclorotiazida o algún antihipertensivo, está bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes factores está fuertemente asociado a emergencias hipertensivas? ¿Cuál es el factor que más se asocia? A ver, ¿qué opina? Raza negra. Raza negra. Raza. Afroamericana. Los negros. Los negros. Para eso es el chat. Muy bien, doctores. Fácil pregunta, ¿no? El artículo dice claramente, ¿no? Los que tienen peor pronóstico son los de raza negra. Perfecto. Aquí me he armado mal la presentación. Un paciente con